día con el pastor Juan Cano. No te veo pero te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti, Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La Biblia no conoce la gracia del apóstol Pablo, ni tampoco la gracia del apóstol Pedro. La Biblia nos enseña que toda la gracia tiene una fuente, que es Dios el Padre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El Dios de toda gracia. Lo mismo que toda la luz proviene del Padre. Y acuérdate que Dios el Padre le dio existencia, forma y ser a la luz antes que existiera una estrella, un sol. La luz existe no porque el sol brille, sino porque toda la luz proviene de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es la persona más impresionante en toda la historia del ser humano. Él es Dios y hombre a la misma vez. No es fácil de comprender, pero la fe lo comprende. Muchas veces la fe, la capacidad de la fe, sobrepasa la capacidad del intelecto. Por fe comprendemos, dice la Biblia en Hebreos 11, que los universos fueron hechos por Dios el Padre y por su palabra. La fe, la confianza en la persona de Jesucristo, de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, la fe te deja comprender, la fe te deja descansar. Porque hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que con palabras humanas no se pueden explicar. Lo mismo que Jesucristo le dijo a Nicodemo de noche, allí en Juan capítulo 3, le dijo: Nicodemo, sí, yo te cuento, yo te explico las cosas de la tierra y no comprendéis, ¿cómo vais a comprender si os explico las cosas celestiales? Era Jesucristo con su mensaje del reino preexistente, el reino presente y el reino venidero, que nos enseñó el poder del reino, la presencia del reino, la fuerza, la evidencia del reino de los cielos. Y es el Espíritu Santo el que nos revela la persona, la obra, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice aquí
en 2 carta de Corintios 13, versículo 14. Y aquí el apóstol Pablo menciona 3 cosas que, si una de estas 3 cosas falta en nuestra vida, algo eminente falta, absoluto. Nosotros cristianos, seas católico, seas adventista, seas presbiteriano, ortodoxo, bautista, evangélico, pentecostal o de otra denominación, todos tenemos algo en común, que es que creemos en Jesucristo, en Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Nosotros creemos, como algunos le llaman, que somos trinitarios, que creemos en la Trinidad. Sí, es verdad. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia. No aparece. Pero tampoco tiene que aparecer para comprender que nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es una evidencia de la vida en Cristo Jesús que experimentamos al Padre con su amor, al Hijo con su gracia y al Espíritu Santo con su comunión. Cuando el apóstol Pablo aquí se despide de la iglesia en Corinto, él menciona primero a Jesucristo, y es interesante cómo le llama: la gracia del Señor Jesucristo. Es interesante, del Señor Jesucristo. Ninguno de los apóstoles, incluso el apóstol Pablo, ninguno de los apóstoles jamás se atrevió a decirle a Jesucristo simplemente Jesús. Sí, su nombre, Jesús, Jesús en griego, Yeshua en hebreo, o Jesus en inglés, Jesus en alemán. Su nombre es Jesús, absoluto. Y los demonios en el nombre de Jesús tienen que doblar su rodilla en el nombre del Señor Jesús. Cadenas se rompen, enfermos se sanan. El nombre de Jesucristo tiene un poder impresionante. Es el nombre de Jesús, de la persona de Jesús, de Jesucristo. Pero cuando los apóstoles hablaban directamente al Señor, ninguno de los apóstoles le dijo mi Jesús. Todos los apóstoles, incluso María Magdalena, cuando tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, le dijo Rabuni. En español dice Raboni, pero literalmente en arameo Rabuni. En hebreo, en arameo, se puede pronunciar o llamar de 3 formas al maestro. Una es de Rab, otra es de Rabí, y la otra es Rabuni. Y Rabuni es la forma más íntima, con más cariño y más respeto. Rabuni. Interesante que fue una mujer que le dijo a Jesucristo, Rabuni. Y los apóstoles, cuando le hablaban a Jesucristo, le decían, Señor, que es en griego Kyrios, en hebreo Adonai. Ellos le decían, Maestro, Rabbi, Rabuni, o Señor. Pero jamás los apóstoles le hablaron directamente a Jesús, diciendo, mi Jesús, Jesús. ¿Sabes por qué digo eso? Porque cuando yo vine al reino de Dios, ya hace, como dice la película, La Guerra de las Galaxias, dice Star Wars, dice, en un galaxia muy, muy lejana, hace mucho tiempo, cuando yo conocí al Señor. Cuando vine al Señor, una de las primeras cosas que aprendí es que hay que tener respeto delante de Dios. Respeto. Ese respeto, la Biblia le llama el temor a Dios. El temor a Dios. No el miedo a Dios. No el miedo, es el temor. El temor no es el miedo. El temor
ese respeto. Y ¿sabes una cosa, querido oyente? Que no te puedes imaginar cuántas cosas en tu vida te has perdido por falta de respeto. Por falta de honra, por falta de respeto, cuántas puertas se cierran. O déjame explicarlo de otra forma. Tus dones te abren las puertas, pero tu carácter la pueden cerrar de nuevo. Los dones que Dios te da abre puertas y posibilidades, pero muchas veces la falta de respeto te cierran las puertas. Y sabes, querido oyente, nosotros teníamos, es solo una cosa, un consejo de mi parte, yo lo practico, de hablar cuando hables con el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces yo oigo, Jesús, mi amigo? ¿Sabes, querido? No eres tú el que decide si Jesucristo es tu amigo, es Él. Es Él el que decide si tú eres su amigo. Hay que tener respeto delante de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en segunda carta de Corintios 13, 14, le llama la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Señor. ¿Por qué la Biblia le llama el Señor Jesucristo? ¿Qué significa eso? El Kyrios, el Señor. La Biblia, cuando fue la primera vez traducida del hebreo al griego, sobre el año 320 más o menos, en Alejandría, al norte de Egipto. Allí cuando se hizo esta traducción, cuando aparecía el nombre de Yahvé, aquel nombre con cual el Señor se le apareció a Moisés, en aquella zarza ardiendo, pero no consumado. Así es la vida con el Señor. Tú ardes, pero no eres consumido. Siempre que tú ardas para algo fuera del Señor, siempre que tú estés encendido para algo fuera del Señor, tú ardes, pero serás consumado. Pero cuando uno arde para Dios, arde y no se cansa, arde y no se quema, arde y uno no es consumado. Y cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios el Padre en un versículo le llama aquel que tiene la gracia de la zarza quemada. En hebreo, tremendo, ¿eh? Aquel que tiene la zarza, que tiene la gracia de la zarza quemada. En otro lugar dice, aquel que habla a través de la zarza. Cuando Dios el Padre se le revela a Moisés, a la edad de 80 años, y dice, Moisés, he decidido sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés dice, Señor, ¿y a quién? Si ellos me preguntan, ¿quién te ha enviado? ¿Con qué nombre te puedo presentar? Y él dice, en hebreo, Yahvé, Yahvé o Yahvé me ha enviado. Esa palabra Yahvé, que muchas Biblias españolas le llaman Jehová, esa palabra Yahvé significa yo soy quien soy o yo seré quien tenga que ser. Ambas formas de traducir tan correcto. Yo soy quien soy. Esa palabra yo soy quien soy en griego se llama ego eimi. Y siempre que Jesucristo dijo yo soy la luz, Él dice ego eimi. Yo soy el camino, ego eimi. Yo soy el pan, ego eimi. Yo soy. Cuando Jesucristo se autoproclama, autopronuncia yo soy, Él está usando ese término que la Biblia griega, la Septuaginta, sobre el año 320, usó para la palabra Yahvé. Yahvé, yo soy. Pero como los judíos tienen tanto respeto delante del nombre de Dios, hasta hoy, ellos siempre que aparece el nombre Yahvé, nosotros le decimos en español Jehová, ese nombre ellos pronuncian Adonai, que significa el Señor, Adonai. La palabra Adonai en griego se llama Kyrios, pero lo mismo que en hebreo,
Y lo mismo que en griego, Señor, no significa, por ejemplo, este es el Señor Manuel, este es el Señor Antonio. No, 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 no. Cuando el griego dice el Kyrios, significa, como dice Apocalipsis, Él es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Cuando la Biblia dice que Dios lo exaltó a lo sumo más alto, Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, y le dio un nombre que está sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús, del hombre, de la persona de Jesucristo, se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor. Yo sé que la Biblia española, alemanas, inglesas dicen que Él es el Señor, pero en griego literalmente dice que toda lengua confiese. Bueno, hay una cosa graciosa. Normalmente la palabra confesar en griego se llama homologeo. Homologeo significa llamar a las cosas del mismo nombre. Ejemplo, cuando en primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, esa palabra confesar los pecados, en griego dice literalmente llamarle al pecado con el nombre que Dios le llama. ¿Sabe, querido oyente? Yo he visto personas que quieren cambiarle el nombre al pecado. Por ejemplo, he dicho una mentira piadosa, me he revelado, o he tenido una caída. A ver, no. Come on, dime, ¿cómo fue? Si quieres perdón para el pecado, tienes que llamarle al pecado con el nombre que Dios le llamó. Porque la palabra homologeo significa llamarle del mismo nombre como Dios le llamó. Pero hay una cosa graciosa o interesante, que en segunda, o mejor dicho, en Filipenses capítulo 2, versículo 11, cuando dice, para que toda lengua confiese. Ahí la palabra confesar no es solo homologeo, sino ex o ek homologeo, que significa confesar lo que haya en dentro. Significa que cuando uno vive con Jesucristo, el Espíritu Santo pone esa confesión en tu espíritu. Y es de adentro sale esa confesión. Jesús Christos Kyrios. Jesucristo Señor. Jesucristo Señor. Jesucristo Señor. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo, aunque Él nunca cogió un libro, cogió una pluma y tinta para escribir a cualquier hoja, aunque Él nunca escribió, o aunque la Biblia dice en Juan 8 que escribió en el suelo, en el templo, allí en aquellas escaleras, antes de llegar al templo, cuando le trajeron a esa mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. La Biblia dice que Jesucristo se agachó y con el dedo escribió encima de allí del suelo de aquellas escaleras. Pero aunque Jesucristo nunca escribió un libro, no hay ninguna persona en esta tierra que llene tantos libros, tantos corazones, tantas vidas como Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo dice la gracia del Señor Jesucristo, y es importante, ¿qué gracia? Es la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué no dice la gracia del apóstol Pablo o la gracia del apóstol Pedro? ¿Por qué? Porque para eso tienes que ser fuente de la gracia. Y nosotros no somos la fuente de la gracia. Tampoco la fuente de la sabiduría, tampoco la fuente de la luz, tampoco la fuente, o como dice Salmo 87, versículo 2, todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. Por eso, la fuente
el lugar donde fluye ese mar lleno de gracia es el Padre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El Padre es la fuente y el Hijo es el canal de la gracia. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Y como dice Juan capítulo 1, versículo 16, como dice literalmente, porque de su plenitud todos tomamos. De su plenitud todos tomamos. ¿Cómo? Gracia sobre gracia. ¿Y qué es lo que tomamos? ¿De qué? De su plenitud. Pero, momento, ¿cuál es la plenitud de Jesucristo? La plenitud de Jesucristo es su santidad. Porque uno de los caracteres, una de las cosas que más describe la Biblia es la santidad de Dios. Dios el Padre, Él es tan santo, que los ángeles que están con Dios desde millones de años, probablemente a lo mejor miles, a lo mejor millones, a lo mejor miles de millones, de trillones de billones de años que están con el Señor, cuando los ángeles levantan su rostro hacia el trono de la gracia y ven al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es hebreo y significa santo, santo, santo es el Señor. Déjame dar una pequeña anécdota. Hasta hoy se han encontrado más de 85,000 trozos, partes de la Biblia antiguas. El libro más antiguo que tenemos del Antiguo Testamento es el rollo del profeta Isaías, que está en el Museo de Jerusalén, que es el Museo de Israel. Tiene 8 metros de longitud. Fue encontrado en 1947 cerca de Wadi Qumran, cerca de Jericó. Ya nosotros hemos estado unas cuantas veces allí. Hay unas cuantas cuevas y allí fue encontrado muchos jarros, y en esos jarros habían escrituras mayormente interesantes del profeta Habacuc y del profeta Isaías. Y ese rollo del profeta Isaías tiene 200 años antes que Cristo. Pero luego tenemos escrituras del apóstol Juan, del Evangelio de Juan, del año 100 detrás de Cristo. Lo interesante es que ese trozo de las escrituras del Evangelio de Juan no fue encontrado en Éfesos, en lo que hoy es Turquía, porque allí vivía Juan, sino fue encontrado en Egipto. ¿Y por qué eso es interesante? Es esto, porque en pocos años ya se había copiado tanto el Evangelio y las escrituras del Nuevo Testamento que de Turquía había llegado rápidamente una copia del Evangelio de Juan a Egipto. Ahora, en una de las copias más antiguas que tenemos del Antiguo Testamento, una de ellas se llama el Codex Leningradensis, porque estaba en la ciudad de Leningrado, ¿de acuerdo? Esa copia del año 1000 detrás de Cristo. Ahora tienen que saber una cosa. Cuando los judíos, cuando los escribas, los masoretes, la mazura, como le llamaban, cuando ellos copiaban la Biblia, o mejor dicho, el texto del Antiguo Testamento, ellos tenían una forma muy, muy, muy delicada de copiarlo. La gente que copiaba la Biblia, ellos ayunaban 3 días para escribir 2 días. Atención, ayunaban 3 días para copiar 2 días. En todo ese tiempo ellos vivían retirados de todo. Ellos hacían un proceso de purificación para escribir 2 días. Y si en todo el profeta Isaías solo una tilde, una pequeña falta hubiera, una pequeñita, ¿sabes qué? Ese rollo se enrollaba de nuevo
No se tiraba por respeto a Dios, sino que se enterraba, entre comillas, y se metía en un jarro o en una sinagoga, lo metían en la pared. Cuando en 1901, en Egipto, en Cairo, cuando empezaron a renovar la sinagoga de Cairo, encontraron más de 100.000 partes de la Biblia. 100.000 trocitos aquí y allá. Vale. ¿Por qué? Porque los judíos usaban, por ejemplo, el rollo del profeta Isaías, lo usaban 100 o 200 años. Y cuando ya casi no se podía leer, nunca los judíos quemaban una escritura, nunca la usaban para otra cosa. ¿Sabe lo que hacían? En un acto religioso, ellos enrollaban el rollo, le daban de despedida un beso, lo metían en un jarro, lo sellaban y lo metían en el muro, por respeto a la palabra de Dios. A lo que voy, atención, se encontró una escritura del profeta Isaías, de capítulo 6, cuando dice en español que los serafines decían: Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Cuántas veces aparece la palabra santo? 3 veces. Pero ¿sabe lo que dice en esa escritura antigua que fue encontrada? No pone santo 3 veces. ¿Sabes cuánto? 9. Y no hay ninguna explicación por qué ponen 9 veces Kadosh, 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 Kadosh. 9 veces. Pero tú y yo, que conocemos a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo, sabemos que eso fue proféticamente pronunciado, proclamado 3 veces para el Hijo, 3 veces para el Padre y 3 veces para el Espíritu Santo. Tú y yo creemos en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Él habla a menudo en la carta de los Hechos, cuando dice en capítulo 13, versículos 2 y 3, y el Espíritu Santo habló, dijo: apartadme. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona, o, déjame explicarlo de otra forma, que lo que era Jesucristo para los apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Sabes, querido oyente? El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo enviado por el Padre, enviado por el Hijo, está aquí. ¿Cómo echaba Jesucristo a los demonios fuera? Según Mateo 12, 28, por el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Según Romanos 14, versículo 17, por el Espíritu Santo, que es justicia, paz y gozo en el Señor. Nosotros creemos en la gracia de Jesucristo. ¿Y sabes lo que es interesante, querido oyente? Que el apóstol Pablo dice: la gracia esté con vosotros. ¿Por qué? Porque si la gracia de Jesucristo está conmigo, todo va a ir bien. Porque Él me perdona en su gracia, me sana en su gracia, me aviva en su gracia. Él me sacia con su gracia. ¿Sabes, querido? Mire, de todo corazón, el día, querido oyente, el día que esté desesperado, el día que no sepa lo que hacer, el día que no sepa cómo hacer, el día que de verdad necesite la ayuda del Señor, en el momento más desesperado, querido oyente, por favor, que nunca se olvide, si usted le pide ayuda a Jesucristo, que le dé su gracia, cuando usted pronuncia la gracia del Señor Jesucristo, ¿sabe lo que está pronunciando, querido oyente? Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que nosotros necesitamos está en la gracia del Señor Jesucristo. Somos salvos
por su gracia. Romanos 3, versículo 24, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 adelante. Nosotros somos salvos por la gracia, vivimos en la gracia, estamos rodeados de la gracia. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero su gracia jamás se apartará de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo esté con su familia. Querido oyente, proclame la gracia del Señor Jesucristo sobre su casa. Proclame la gracia de Jesucristo sobre su situación. Y que diga, como dice Juan capítulo 1, versículo 16, Señor Jesús, de tu plenitud de santidad, de tu plenitud de ayuda, de tu plenitud de sabiduría, yo tomo gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y luego dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre, de Dios, esté con nosotros. ¿Qué significa eso, que el amor esté con nosotros? Nosotros creemos en el amor de Dios, sí. Reconocemos la obra de Jesucristo, de su vida, de su sacrificio, de su muerte por nosotros. ¿Reconocemos el amor? Sí. Pero ¿sabe qué, querido oyente? El amor se tiene que sentir de alguna forma. El amor se expresa por fe. El amor se expresa por paz. El amor, y en griego hay diferentes palabras para amor, pero las tres principales es phileo, es eros, y la tercera es agape o agapao. Esa palabra eros expresa el amor a lo bonito, el amor al cuerpo, el amor al arte, el amor pero principalmente a lo erótico, por eso se llama eros, erótico. Pero interesante que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en ningún momento aparece la palabra eros, el amor al cuerpo, a la erótica. Pero sí aparece el nombre para amor que se llama phileo, ¿de acuerdo? Ahí viene la palabra filosofía, o Filadelfia, o filantropos, significa el que ama al ser humano, personas que hacen muchas buenas obras para otro. Esa palabra fileo significa yo te amo si tú me amas. Si tú no me amas, yo dejo de amarte. Ese amor fileo es amor mutuo. Si tú dejas de amarme, se acabó. Ahora, hay una tercera palabra para amor, agapao, que significa yo amo aunque tú no me ames. Y esa es la palabra que aquí usa, el amor de Dios. El amor de Dios. Y sabes, querido oyente, la cosa así. Importante no es que nosotros amemos a Dios. Lo importante es que Él nos ama a nosotros. Y ese amor, ese verdadero amor. Y querido oyente, usted y yo necesitamos el amor. Querido oyente, el amor puede cambiar cualquier persona. El amor, ¿cómo se expresa el amor? El amor se expresa dando atención a otra persona. El amor se expresa pasando tiempo con otra persona. El amor se expresa dando interés a otra persona. El amor se tiene que sentir. El amor te corrige. El amor te acompaña. El amor te espera. El amor tiene paciencia. El amor, el verdadero amor de Dios, o personas que te aman con esa abundante riqueza del amor de Dios, ese amor es impactante,
El amor de Dios, querido oyente, se puede sentir. Yo me crecí en Alemania y allí los países nórdicos como Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Irlanda, son países, vamos a llamarle, un poco frío. No solo del tiempo, sino también de la expresión de emociones. ¿Sabe lo que me da cuenta? Que muchos cristianos no se avergüenzan expresar emociones en el campo de fútbol, delante de la televisión, pero sí en la iglesia. Parecemos un bloque de hielo. Cuando yo me crecí en Alemania, a mí me dijeron, nosotros nos crecimos en una iglesia legalista, religiosa. ¿Qué significa eso? Era una iglesia que miraba mucho a lo externo. Y le confieso una cosa, eso ahogó la fe. El Espíritu Santo no lleva a las personas a iglesias legalistas, religiosas. No lo hace. Esas iglesias nunca crecen. Iglesias legalistas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela la vida de Jesucristo, que es la gracia y la verdad. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y me he dado cuenta que las iglesias legalistas ahogan las personas, esclavizan las personas. Y cuando nosotros estuvimos allí en Alemania, me vinieron a mí hermanos que existen en todas las iglesias, que se llama la policía secreta espiritual, que siempre está corrigiendo a todos. Hay personas que tienen palabras proféticas para todo, pero su propia familia no va a la iglesia. Hay personas que siempre saben lo que Dios quiere para uno, pero ellos mismos, toda su familia, no quiere saber nada del Señor. Hay personas muy religiosas y su propia familia no quiere saber nada del Señor. Y esa policía secreta espiritual vino a mí y me dijo que yo no podía expresar el amor de Dios, sea llorando con lágrimas, cuando adoraba y alababa al Señor. Ellos me decían que el amor de Dios se tenía que creer y no sentir. Yo voy a confesar una cosa. Yo dije, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el amor a mi esposa se siente. Yo siento el amor. Imagínate, tú te casas y le dices a tu novia, yo te amo, pero no siento nada por ti. ¿Sabes lo que va a hacer? Te va a pegar un bofetón que te va a sacar la dentadura. El amor se tiene que sentir. Y uno siente el amor de Dios. El amor de Dios se tiene que sentir. ¿Y sabes qué, querido oyente? Me he dado una cosa cuenta, que no todos los cristianos pueden dar testimonio de haber tenido un encuentro con el amor de Dios. Dios el Padre quiere enseñarte, Él quiere mostrarte, Él quiere revelarte, Él quiere rodearte con su amor. El amor de Dios cuando estás con Él solo, su cariño, su presencia, su amor, su amor. Por eso, querido oyente, necesitamos experimentar el poder de la gracia de Jesucristo, la gracia del Señor Jesús. Y necesitamos experimentar el amor, el amor. Yo sé que hay mucha gente que se le pasa a 5 pueblos las emociones. Y muchas veces, ¿sabe lo que me da cuenta? Que son gente legalista, religiosa, que quiere enseñarle a los otros. Me explico, te voy a explicar. Yo rápidamente, es igual en qué iglesia voy a predicar, o como algunas veces cuando predico en nuestra iglesia, yo me doy rápida cuenta la gente que dice amén, la gente que dice aleluya o gloria a Dios, pero no lo dice para el Señor, lo dice solo cuando todo está en silencio, para que todos oigan lo espiritual que es esa persona. Sí, es tremendo. Mira, tú puedes decir gloria a Dios, tú puedes decir amén, tú puedes decir sí, Señor. Lo puedes decir de lo más profundo, con cariño y respeto al Señor, pero también lo puedes hacer de una forma legalista.
Y ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que algunas veces, no siempre, lo que más se le va la pinza con las emociones son los religiosos. Piensan que si tiritan un poco parece que tienen Parkinson, si parece que están temblando y dicen eso es el poder del Espíritu Santo. Hey, come on guys, come on, hey, come on. El Espíritu Santo no es un payaso. El Espíritu Santo es Dios, es una persona. Y nosotros, evangélicos, miramos mucho si uno se cae o uno no se cae. Si una persona se cae, decimos, ahí está el poder de Dios. ¿De verdad? ¿Really? Pues yo he visto gente caerse y no era nada de Dios. Incluso yo mismo. Estábamos en Alemania y vino un predicador e hizo un llamado. Nos fuimos para adelante, yo recién salvado. Y de repente, él ponía las manos y una persona no se quiso caer al suelo. Y ese hombre dijo, no resistas al Espíritu Santo. ¡Ay! ¡Ay, qué susto me dio! Mi alma, ¡ay! Cuando dijo, ¡ay! No resista al Espíritu Santo, dije, pues yo me voy a tirar al suelo, porque si dice en público que yo no resisto al Espíritu Santo, todos se van a creer que yo resisto al Espíritu Santo. ¿Sabes lo que pasó? Te voy a confesar. Antes que vino este pájaro, cuando se me acercó, yo ya me tiré porque decía, Señor, yo no quiero ser avergonzado. ¿Sabes qué, queridos? El Espíritu Santo no es un payaso, Él es Dios, lleno de poder. ¿Qué te sirve? No me cuentes, come on guys, no nos tomes por tonto. ¿Puede caerse la gente al suelo? Claro. Yo estuve en Rusia. Oye, si tú te crees que los alemanes son fríos, si tú te crees que los alemanes no enseñan emociones, vete a Rusia, pero vete a Rusia en invierno, a 20 bajo cero. Estábamos en una escuela bíblica y hacía literalmente 20 bajo cero afuera. Y como éramos muchos, le pedimos que abrieran las ventanas. ¡Ay, Señor! Menos mal que llevaba calzoncillos largos y toda la ropa interior. Abrieron las ventanas. ¿Tú sabes lo que es eso? 20 bajo cero es cuando el vapor de tu boca, cuando sube a tus cejas, se cristaliza. Parece que tienes nieve en tus cejas. Vale. Dimos un seminario sobre el Espíritu Santo. Y los rusos, que son lindísima gente. Ahora hay mucha gente que dice, no, los rusos están atacando a Ucrania. No. Estás equivocado. Son unos cuantos pirados del gobierno que lo están haciendo. Pero los rusos son buena gente. Los ucranianos son buena gente. Los letonios, los de Riga, los letonios, son buena gente. Yo estaba allí, son gente amable, simpática. Y cuando estábamos allí en Rusia, 20 bajo cero, en invierno, dimos un seminario sobre el Espíritu Santo. Y los rusos, que son más fríos, que iba a decir que la hostia, sí, que son más fríos que un freezer, ¿cómo se llama eso en español? Un frigorífico en sus emociones. Cuando vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empezó a llenar a toda esa linda gente rusa, habían aproximadamente a lo mejor 180, 190, a lo mejor 200 rusos en aquel seminario bíblico. ¿Quieres saber lo que pasó? Nadie los tocó. Y entró la presencia del Espíritu Santo y todos cayeron al suelo. Por horas, atención, horas, cayeron al suelo en el Espíritu. Caer al suelo es del Señor, algunas veces sí, pero mayormente no. Mayormente la gente se tira. ¿Y sabe por qué yo lo sé? ¿Quieres saberlo? Porque si es el Espíritu Santo, te levantas cambiado. Cuando caes en el Espíritu, te levantas cambiado. Y si no te levantas cambiado, es mejor que te acuestes en casa otra vez porque no ha cambiado nada. El Espíritu Santo es una persona. El amor de Dios te impacta. La gracia de Jesucristo te ayuda.
Y querido oyente, si eres cristiano, sin la gracia de Jesucristo no puedes vivir. Sin el amor de Dios no puedes vivir. Pero déjame terminar con esto. La comunión del Espíritu Santo. ¿Sabes, querido oyente? Yo deseaba tanto en Alemania percibir esa presencia de Dios. Y en esa iglesia tan legalista me dijeron, un cristiano no tiene que sentir el amor de Dios, solo tenía que creerlo. Y yo dije, no, Señor, no lo creo, no lo creo. Porque mis sentimientos no fueron del diablo. Satanás no inventó mis sentimientos. Satanás no inventó mis emociones. Porque cuando uno está lleno con el gozo en el Señor, uno está alegre. ¿Y sabes qué? ¿Sabías que gente feliz está más sana que gente amarga? ¿Sabías que el gozo en el Señor te sana? ¿Sabías que el gozo en el Señor te protege? ¿Sabías que el gozo en el Señor te inspira? ¿Te da vida? Por eso necesitamos vivir en la gracia del Señor Jesucristo. Sentir, creer, experimentar el amor de Dios el Padre. Y otra cosa muy importante, tener comunión con y del Espíritu Santo. Porque ¿sabes una cosa, querido oyente? Es interesante que el apóstol Pablo, él no dice la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. Él dice la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, la comunión del Espíritu Santo? Esa palabra koinonia, que es una palabra preciosa en griego, que significa ser partícipe también de una obra, ser partícipe en un negocio. Cuando hay un negocio y hay dos jefes, es una koinonia, comparten el mismo trabajo, comparten el mismo salario. Koinonia, la comunión del Espíritu Santo es cuando tú estás en lo que está el Espíritu Santo. Pero, ¿de qué habla el apóstol Pablo cuando dice la comunión del Espíritu Santo? ¿Y sabes qué? La comunión del Espíritu Santo es la comunión que Él tiene con el Padre y con el Hijo. Querido oyente, probablemente se ha dado cuenta que en 2 carta de Corintios capítulo 13, 14, no habla primero del Padre, sino habla del Hijo, de Jesucristo y de su gracia. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Jesucristo no vamos a experimentar nada en nuestra vida. Tiene que ser una experiencia, tiene que ser una presencia, tiene que ser una realidad. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión que tiene el Espíritu Santo con el Padre, con el Hijo y con tus otros hermanos. El cristiano que no quiere estar con otros cristianos no tiene comunión del Espíritu Santo. El cristiano que está sano es atraído a la iglesia. Por eso cuando una persona no quiere ir a la iglesia, y estoy hablando de cristianos, cuando una persona no quiere ir a la iglesia es porque está enferma en su relación, en su comunión con el Señor. Lo mismo que el pez que necesita el agua, así el cristiano necesita ir a la iglesia. ¿Sabes? Hay 3 cosas que te puede dar cuenta que el enemigo te ha atacado o está cerca de tu vida. Y es cuando por un tiempo no lees la Biblia, por un tiempo no oras y cuando por un tiempo dejaste de ir a la iglesia. Además que me he dado cuenta de una cosa. Cuando uno se aparta mucho de la iglesia, viene el momento que ya no eres compatible con una iglesia. Algo pasa en el espíritu, ya has perdido algo. Por eso tienes que ir a una iglesia. Algunos dicen, pastor, ¿a la iglesia más cerca de mi casa? Bueno, si quieres, hazlo. Pero lo importante no es ir a la iglesia más cerca, sino es ir a la iglesia que tú sientes en tu corazón, porque tampoco te casaste con la primera mujer que vino por ahí.
Por lo mismo es con la iglesia, la novia de Jesucristo. Y tú y yo necesitamos hablar con el Espíritu Santo y vivir en su comunión. ¿Sabes, querido oyente? De todo corazón le deseo que experimente como hoy en esta mañana estuve leyendo un versículo que me impresionó. Hoy en el campo, leyendo la Biblia, me impactó un versículo cuando dice que Él manifestará su gracia. Primera de Crónicas 19:2 dice David: manifestaré mi gracia. La gracia de Dios se tiene que manifestar con poder, con bendición, con restauración, con sanidad. La gracia de Jesucristo se tiene que manifestar. Lo mismo el amor de Dios se tiene que manifestar. Cuando una persona recibe el amor de Dios, su alma, su corazón, su espíritu, su vida está lleno con Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabes qué, querido oyente? ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Te doy un consejo y te doy un secreto, pero hazme un favor, no le digas que yo te lo dije. Si de verdad quieres conocer al Espíritu Santo, me he dado cuenta que hay cosas que Él le encanta. Y es esto: la soledad contigo, el silencio cuando está contigo y la oscuridad. Esas tres cosas. La oscuridad de la noche, el silencio de la soledad con Dios y estar a solas contigo. Y cuando el Espíritu Santo está contigo, en ese tiempo de intimidad, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando estás viviendo con el Señor Jesucristo, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Eso serán los tres pilares en tu vida espiritual, en tu vida familiar y en tu completo ser. Por eso, querido, como dice la Biblia, los que buscan a Dios, Dios les recompensa. Y si tú quieres esa recompensa de Dios, búscale en la intimidad, búscale y dile cuánto le necesitas. Con vosotros, queridos, Pastor Juan Cano.